Buenos días, vamos a dar inicio al club de revistas. Hoy nos corresponde al grupo 3 de Clínica AMA hacer la revisión del tema. Nosotros nos propusimos la siguiente pregunta: la evaluación tomográfica en cirugía de pared abdominal, ¿hay espacio para el control radiológico posterior a la prehabilitación? Y nuestro asesor fue el doctor Andrés Cárdenas. Entonces vamos a hablar ya como de la introducción y seguimos con los artículos. Para la reconstrucción de pared abdominal y para la prehabilitación quirúrgica es el uso de toxina botulínica que se extrae de la bacteria Clostridium botulinum, por eso su nombre, y al inyectarse en el tejido muscular causa una parálisis temporal, muy importante lo que acabo de decir que es temporal, de la musculatura abdominal. El máximo efecto pues como de este manejo es a las 2 a las 4 semanas y disminuye de las 2 a los 4 meses posteriores, por eso es muy importante mencionar que es algo temporal. Listo. El uso de la toxina botulínica se describió pues como por primera vez en el 2009 y los estudios recientes han demostrado que aumenta pues como la distensibilidad de la pared abdominal, permitiendo un adecuado pues como cierre o permitiendo una menor dificultad a la hora de abordar los pacientes con defectos grandes en la pared abdominal. Entonces, como dijo, bueno, como dijo Juan, es muy importante pues como trajimos este tema el día de hoy respecto a la evidencia que hay sobre el uso de tomografías en el manejo prequirúrgico de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de reconstrucción de pared abdominal. La verdad, la evidencia pues es muy limitada y se encuentran estudios pues como de otras intervenciones prequirúrgicas como la toxina y otras que vamos a ver más adelante, donde se mencionan algunas cosas importantes pues como del manejo y y los estudios tomográficos previos a las reconstrucciones de pared. Entonces, nuestra pregunta pico: en la PEP tenemos los pacientes con hernias ventrales programadas para reconstrucción anatómico y funcional de la pared abdominal. En la I, la intervención es el uso de estudios tomográficos en la valoración prequirúrgica. En la C, pues como la comparación es el uso de estudios tomográficos en la valoración, en la preoptimización. Y en la O, que son los desenlaces, evaluar pues como los desenlaces radiológicos pre y postquirúrgicos en estos pacientes. La estrategia de búsqueda básicamente buscamos en Clinical Key, en PubMed, en Google Scholar y búsqueda manual utilizando términos como tomografía prequirúrgica, reconstrucción de pared abdominal y todos los que empezó aquí en la pared. No se alcanza a ver muy bien, pero se hizo la búsqueda pues, en artículos desde 2015 hasta la fecha reciente, hasta la presente fecha. Se encontraron un total de 75 artículos, pero la mayoría hablaban era pues como de la prehabilitación prequirúrgica y no mencionaban ni tenían en cuenta como un estudio abdominal. El objetivo de este estudio era evaluar cómo el uso de la toxina botulínica afecta la musculatura de la pared abdominal, las dimensiones abdominales, las dimensiones herniarias y la estructura muscular por medio de mediciones y variables tomográficas. Entonces,
Este es un estudio observacional con un análisis retrospectivo en pacientes programados para cirugía de reconstrucción compleja de pared abdominal, que previamente se les aplicó toxina botulínica en un centro médico académico de la Universidad de Ámsterdam, que es un centro de referencia de reconstrucción de pared abdominal. En los criterios de inclusión que tuvo en cuenta el estudio eran los pacientes que tenían defectos herniarios, pues defectos de la pared abdominal mayores a 10 centímetros, porque los que tenían menores de 10 centímetros se llevaron a cirugía sin aplicación de toxina botulínica, entonces no entraron en el estudio. Los pacientes tenían pérdida del domicilio mayor a 20%, mayor al 20%, y es muy importante, el estudio menciona que los pacientes debían de recibir aplicación de toxina botulínica bilateral en los 3 músculos de la pared lateral del abdomen, que sería el músculo transverso, el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. Y se utilizó la tomografía 3 y 6 meses, tomografía antes y 3 a 6 meses después de la aplicación de la toxina botulínica. Los criterios de exclusión, los pacientes que solo tenían tratamiento con inyección de toxina botulínica unilateral o que de forma selectiva no se infiltraron las 3 capas musculares a cada lado y por ello se excluyeron. Entonces, en total fueron 62 pacientes que recibieron toxina botulínica antes de la reconstrucción de pared. 9 no se realizaron estudios tomográficos antes o después de la aplicación de la toxina y por eso no entraron en el estudio. Uno recibió toxina botulínica en las 3 capas, uno no recibió pues como 3 capas, toxina botulínica en las 3 capas musculares, para un total de 52 pacientes en este estudio. La forma de medir las variables y pues de cada uno de los pacientes se tomaban en cuenta varias mediciones. Inicialmente el tamaño pues como el tamaño del defecto herniario, que lo vemos aquí en la línea amarilla, en la primera imagen superior izquierda, la amplitud intraabdominal, que lo vemos en la línea morada, en la misma imagen que les mostré ahorita, y la profundidad intraabdominal, que se ve en la línea verde en la imagen A. Otras medidas son la longitud del músculo, de los músculos de la pared lateral del abdomen, que se ve en la imagen de la derecha superior, con la línea amarilla, y el grosor, que está al lado de la línea amarilla, que es la línea que vemos verde. También se midió la masa y la densidad muscular del grupo muscular de la pared lateral del abdomen, como vemos aquí en esta imagen de la izquierda, en la C. Y también se evaluaron los volúmenes intraabdominales herniarios y el volumen, pues, y el volumen de la cavidad abdominal. Todos estos datos se metieron a un registro de análisis DICOM de imágenes diagnósticas para tener las variables, pues, y como las mediciones de cada uno de los ítems que les acabo de decir. No se alcanza a ver muy bien, pues, aquí por el video bien, pero las características de los pacientes básicamente son pacientes que que tenían defectos grandes en la pared abdominal, que tenían antecedente 1, 2 o 3 cirugías previas antes de llevar a esta cirugía de reconstrucción, que tenían un índice de masa corporal, la mayoría por encima de 29%, entonces estaban en sobrepeso, los resultados de este estudio se evaluaron en Boxplot, que es una medida que nos sirve para graficar más que todo pues como variables donde queremos resaltar la mediana de cada uno de los resultados que se obtuvo pues como en los estudios realizados. Entonces vemos que por ejemplo en cuanto al tamaño de la hernia, se disminuyó en un 0.4 centímetros con una reducción del 2.9%. La amplitud abdominal, que es la línea morada, aumentó en un 0.9 centímetros, que aumentó en un porcentaje del 3.3%. La profundidad del abdomen también tuvo cambios y se redujo en el 3.5% pues, en los pacientes evaluados. También se evaluó la longitud de los músculos de la pared lateral, que están acá pues como graficados, como la forma como se midieron, y una imagen pues que muestra el artículo de uno de los pacientes seleccionados de cómo fue el cambio pre y post aplicación de toxina botulínica, los hallazgos tomográficos. Y
se midió el grosor, básicamente después de la aplicación de toxinas, hay una reducción del 25%, pues como grosor acá. En cuanto a los resultados de la masa muscular de la pared lateral del abdomen, se disminuyó pues como en 3.9 centímetros cúbicos a cada lado de la pared abdominal. Como vemos, el ejemplo de la izquierda es el previo a la aplicación de toxina botulínica y el de la derecha es posterior a la aplicación de toxina botulínica. Hubo reducción como de esa masa muscular aproximadamente en un 15.8%. Y en cuanto a disminución, pues como el de como cambios significativos con respecto a la intervención de poner versus no poner toxina botulínica. Como lo dije inicialmente, pues es muy difícil encontrar en la literatura como como un estudio que nos diga solo de pues, los estudios tomográficos, cómo nos van a impactar o cómo nos sirven en el preoperatorio de estos pacientes, pero se encuentran estudios que lo podemos extrapolar pues como a nuestros pacientes, como este que les acabo de presentar, en donde la conclusión es que cuando se evalúan los resultados por estudios tomográficos, el uso de toxina botulínica, pues, como lo dije inicialmente, induce una elongación y adelgazamiento de los músculos de la pared lateral, lo que hace más fácil llevar a un paciente a una cirugía de reconstrucción. Entonces, en el análisis crítico de este documento, el estudio tiene una pregunta clara, sí la tiene. Es inadecuada, pues, como recolección de los datos de la cohorte, sí los tiene. Como les mencioné, pues, tiene criterios de inclusión y exclusión. La exposición se midió adecuadamente, sí, se tenían los El seguimiento fue adecuado, sí, fue a 24 meses. Los resultados son aplicables a nuestros pacientes, sí, porque nosotros tenemos pacientes pues como todos los días o en nuestro hospital que se llevan a prehabilitación con toxina botulínica y se pueden beneficiar pues como estudios tomográficos para evaluar los posibles desenlaces que se vayan a tener en la cirugía de reconstrucción. Los resultados concuerdan con otros estudios, sí, lo que les mencioné inicialmente, lo que hay en la literatura y lo que vimos pues como el resultado del estudio, sí concuerdan con los resultados disponibles en la literatura y son útiles en nuestro medio para tomar decisiones por lo que les acabo de mencionar. Bueno, el segundo artículo que nosotros propusimos, básicamente lo que hacía era realizarles la aplicación de toxina botulínica y también de hemoperitoneo y evaluar esto tomográficamente pre y post la prehabilitación. Este artículo fue publicado en el año 2018, este es el grupo investigador y fue publicado por la editorial Springer. Es una revista Q1, tiene un índice de impacto de 178. Sí, sí. El 178, pues es una revista realmente bastante importante y muy publicada y referenciada alrededor del mundo. Este fue el doctor que hizo este estudio, José Bueno Lledó, trabaja en la ciudad de Valencia y también es un autor que se ha dedicado durante su vida a las publicaciones en cirugía de pared abdominal y digamos que esto fue de los primeros artículos que su grupo logró sacar. Si uno busca en Google Scholar, estos son como los últimos artículos de este grupo, casi todos son relacionados a cirugía de pared abdominal. Es un estudio observacional de cohorte, 70 pacientes con pérdida de domicilio entre el 2010 y el 2016. Hicieron una evaluación prequirúrgica volumétrica con tomografía y con lectura por radiólogo antes y después de la habilitación con toxina y neumoperitoneo. Solo incluyeron pacientes con pérdida de domicilio con un TANACA por encima del 20% y la tomografía de control que se hizo después de la prehabilitación se hizo un día antes de llevarlos a cirugía. Todas las cirugías fueron hechas por un grupo de pared abdominal, fueron 5 cirujanos y el objetivo principal del estudio era evaluar los desenlaces postquirúrgicos posterior a la optimización con toxina y neumoperitoneo con una evaluación tomográfica pre y post la terapia. Eso fueron como hicieron el análisis estadístico, básicamente como se hace todos los análisis estadísticos de los estudios retrospectivos, usaron pues el test de Fisher y las variables dicotómicas las evaluaron de esta manera, usaron el valor de P para ver los resultados que eran estadísticamente significativos y el resto pues lo reportaron como frecuencias. Con respecto a las características demográficas de los pacientes, casi todos eran pacientes que se asemejan a nuestra población que llevamos a cirugía de pared abdominal, más o menos de 60 años. La principal, el sexo era muy variable, 50% hombres, 50% mujeres.
la mayoría, o bueno, una gran parte de los pacientes tenían reparaciones previas de hernias, en teoría entre 2 y 3 reparaciones previas. La primera cirugía abdominal, como pueden ver, y llama la atención también, fueron colecistectomías inicialmente, entre otros procedimientos quirúrgicos, y el tiempo que pasó desde la primera cirugía fueron aproximadamente 7 años. Se calculó el ASA, la mayoría de los pacientes eran por encima del ASA 3, ASA 2, digamos que son como los pacientes que también nosotros operamos en nuestro medio. El tipo de cirugía que se realizó, la mayoría de estos pacientes, y esto es también muy llamativo, casi todos, el 77% fueron separaciones anteriores de componentes, hubo mucho menos probable las separaciones posteriores tipo TAR y tipo Rips-Estopa, y hubieron otras cirugías que se tuvieron que hacer, entre esas unas colostomías, que fueron 3, y relacionadas porque en cirugía se encontraron tumores de colon. El tipo de malla que se usó, la mayoría fueron polipropilenos. La reparación durante la hospitalización básicamente fueron 6, principalmente por dehiscencia y complicaciones relacionadas con la herida. La estancia media de hospitalización fueron de 10 días. El seguimiento se realizó hasta 12 meses después, que es lo indicado en este tipo de pacientes. Y la recurrencia, o sea, la recidiva, fueron de 4 apenas pacientes, siendo el 5%. Este es como el cuadro más importante del estudio, eso es lo que evaluaron previo y después a la aplicación de neumoperitoneo y toxina botulínica con tomografía leída por radiólogo. ¿Qué encontraron ellos? Que tanto el volumen del saco como el volumen de la hernia habían disminuido notablemente y el radio que se realiza entre el volumen de la hernia y el saco también disminuyó notablemente. Esto todo estadísticamente significativo. Incluso también encontraron diferencias en el diámetro transverso y longitudinal de la hernia, también siendo disminuyendo posterior a la aplicación de la toxina y del neumoperitoneo. Esto también es una imagen que nos aporta el estudio. Aquí podemos ver cómo funciona realmente la tomografía de control después de haber realizado la terapia. No es lo mismo, y esto digamos que lo reporta muy claro el estudio, no es lo mismo entrar a cirugía con esta tomografía que con la tomografía de la derecha. Es un paciente que ya sabemos que los intestinos están dentro de la cavidad, que no nos vamos a encontrar directamente en contacto con la piel. También vamos a ver que ya el contenido abdominal regresó al continente abdominal. Por esa razón también va a ser más fácil llevarlos a cirugía y hacer una adecuada planeación de la cirugía. Otros resultados, el 95% de los pacientes lograron el cierre de la fascia, o sea, 67 pacientes, y el tiempo operatorio fue de 219 minutos, muy similar a lo que nosotros logramos en las cirugías de pared abdominal aquí, al menos en nuestro medio. Solamente realizaron una perforación intestinal y fue durante la colocación del catéter de neumoperitoneo. Como dato de color, en este estudio ellos reportan que le hicieron un manejo médico a esta perforación. Ellos documentaron la perforación después de la colocación del catéter, dejaron al paciente sin bioral, sonda nasogástrica, antibiótico, vigilancia por 48 horas y no tuvieron que intervenir a este paciente. Tuvieron otras complicaciones que también se relacionan pues frecuentemente con la herida, como el seroma, el hematoma. El seroma fue apenas del 14%, que es digamos lo esperable en estos pacientes, sobre todo cuando se les hace en su mayoría separaciones anteriores de componentes. La conclusión de este estudio fue que el uso de la prehabilitación aumenta el volumen de la cavidad abdominal, lo cual es un hallazgo fundamental para la cirugía. Pero su evaluación volumétrica pre y post-terapia influye en la planeación quirúrgica, es decir, estos pacientes, si bien ya sabemos que la prehabilitación funciona para la corrección de las hernias, tener un control tomográfico nos ayuda a la planeación quirúrgica, es decir, a ver qué técnica le vamos a hacer a estos pacientes. Con respecto al análisis clínico, el estudio tiene una pregunta clara, que es claramente sí, ellos deseaban ver los desenlaces que habían tenido con sus cirugías de pérdida de domicilio, eso fue lo que hicieron. Una adecuada recolección de la cohorte, digamos que parcialmente porque hubo, digamos que una especie de sesgo de selección a la hora de escoger qué pacientes iban a entrar, porque evaluaron más de 470 pacientes y solamente entraron 70. Entonces, digamos que en ese punto, digamos que queda la duda si hubo una adecuada recolección de la cohorte. La exposición sí se midió adecuadamente, sí, se tuvieron en cuenta los factores de confusión, sí, se realizó también Robbins para ver los sesgos de este estudio, realmente es un estudio con bajos sesgos, el seguimiento fue adecuado, sí, 12 meses, que es lo que se recomienda para los pacientes de pared abdominal, resultados aplicables, sí, a nuestra población, digamos que muchos de los pacientes o de las características demográficas se aplicaban y también muchas de las cirugías o del tipo de cirugías que ellos realizaron también se aplican. Respecto a qué no se aplica, pienso yo, la colocación de la prehabilitación. Digamos que ellos, el neumoperitoneo, eran muy estrictos en colocarlo 3 veces del volumen del saco y la toxina botulínica la hacía el radiólogo y la guiaba por ecografía. Eso digamos que en nuestros grupos de pared abdominal en algunos lo hacen, en otros no. Entonces, por ese lado, digamos que la aplicabilidad queda en cuestión. ¿Se concuerdan los resultados con otros estudios? Sí, casi todos los estudios muestran la misma evidencia, que la prehabilitación funciona y que la tomografía de control es útil.
si bien no hay estudios comparativos respecto a esto. ¿Y son útiles los resultados para la toma de decisiones? A mi juicio sí. Vemos claramente, por lo menos en esta imagen, que no son los mismos pacientes que vamos a operar al inicio y después de la terapia de la prehabilitación. Con respecto a las conclusiones del club de revista, lastimosamente no hay una evidencia comparativa respecto a los desenlaces sobre el control radiológico prequirúrgico. Sin embargo, estos estudios que mostramos nos permiten inferir que el control de tomografía posterior a las terapias adyuvantes es un pilar fundamental para la planeación de la cirugía. Así que si bien no encontramos una evidencia estadística respecto a esto, todos los estudios nos llevan a que esto es así realmente. La prehabilitación mejora drásticamente las condiciones anatómicas de la pared abdominal, digamos que esto ya es algo sabido y por eso todos los grupos de pared abdominal lo hacen, y las imágenes en pared abdominal todavía son una fuente importante de investigación, o sea, esto a pesar de que no hay una evidencia estadística, todavía se puede estudiar, hay muchas cosas que se pueden estudiar respecto a las imágenes en la pared abdominal. Entonces, digamos que quedarnos sobre todo con que el control tomográfico es una opción y es útil en los pacientes para la planeación de la cirugía. Muchas veces no lo hacemos, o al menos no se ve que lo hagan de rutina, y me parece, o a mi juicio, o el club de revista concluyen que sí es importante tomar la tomografía de control. Puede ser incluso un día antes de la cirugía, una semana antes de la cirugía, pero evidenciar cuáles fueron realmente los cambios en el paciente posterior a las terapias adyuvantes. Eso es lo que traíamos para